Bueno, ya está la grabación y hoy vamos a introducir un nuevo tema, para lo cual voy a regresar un poquito a cosas que había escrito acá antes, ¿no? Sobre los fundamentos de la lógica clásica formal, en particular la lógica proposicional, ¿no? Porque habíamos quedado que la lógica abarcaba mucho más que solamente estudiar proposiciones en un sentido formal. Y pues ahorita introdujimos en estas últimas sesiones unas cuestiones semánticas donde pues veíamos nosotros que por ejemplo en un argumento, si teníamos una tabla de verdad que nos daba puros verdaderos, estábamos mostrando que el argumento era válido. Y cuando se trataba de un argumento, en este caso de forma condicional, es decir, estas premisas, por lo tanto esta conclusión, y la tabla de verdad nos daba verdadero, pues resultaba una consecuencia, que había una relación de consecuencia lógica. ¿No? El concepto de monotonicidad aún no lo explicamos, pero después lo veremos, al igual que algunos otros conceptos. Y aquí particularmente, pues vimos, espérenme, déjenme ver si lo dejé aquí. Pues terminamos los métodos semánticos para evaluar argumentos, ¿no? Finalmente una función de verdad también, o una tabla de verdad también es un método semántico. Digamos, aquellos otros sería más apropiado llamarlos como reducciones semánticas. Hay otra alternativa que son los árboles semánticos, pero estos no los voy a abordar aquí por la cuestión de la construcción, o sea, eh, pues en el Word se complica, ¿no? Después ya haré un capítulo especial, pero ya con árboles, o sea, hechos, digamos, imagen por imagen, ya preparados antes para que no tengamos ese problema. Y pues bueno, digamos, encontramos pues cómo hacer tablas de verdad, las funciones básicas, etcétera. Hicimos algunas, resolvimos algunos problemas y nos quedamos en esto. No habíamos probado si eran tautologías o no con reducción a lo absurdo y a lo verdadero. Árboles semánticos, pregunta Soy Dance. Sí, pues mira, te voy a dar un ejemplo de un árbol semántico, ¿no? Creo que, digamos, buenas noches, buenas noches. El ejemplo de árbol semántico consiste en, tú tomas el argumento, digamos como este argumento, lo expresas en la forma de una sola fórmula, así línea grande, y lo que vas a hacer es que vas a negar la conclusión, ¿no? O sea, igual es un método por contradicción, al igual que la reducción a lo absurdo, pero en este método lo que ocurre es que se abren unas ramitas y digamos que yo tengo ¿cómo explicarlo? Digamos, yo tengo una fórmula así, ¿no? Y según la conectiva que tenga, se abren ramas, por eso se llaman árboles semánticos, porque se abren ramitas así. Entonces, digamos, hay reglas como el condicional que van a abrir dos ramas, ¿no? Bueno, el condicional eh, cuando está hay reglas para el condicional afirmativo y para el condicional negado, ¿no? Que por ejemplo el condicional, si nosotros tenemos P, entonces Q, pues cuando podemos decir que es verdadero, cuando P es falso, ¿no? Y cuando Q es verdadero. Y así, hay algunas, por ejemplo, ay, que eso no lo debí de haber borrado. ¿Cuándo es verdadero P y Q? Ah, pues cuando los dos son verdaderos. Entonces aquí se abre una ramita, pero digamos de una sola línea. Y así, digamos, con este formato un poco gráfico, se pueden ir sabiendo también si un argumento es válido o no. ¿Cuál es la ventaja que tiene el árbol semántico respecto de otros métodos por contradicción? Pues que este árbol te probará eh, modelos, ¿no? Ah, mira, también las aprendiste así. Yo no lo quise trabajar acá porque pues es molesto desarrollarlo con el ¿no? Entonces por eso no lo he querido trabajar y la verdad no soy muy fan de los árboles semánticos para
en este momento. Creo que son muy buenos cuando regresamos otra vez a fundamentos de lógica proposicional para avanzar hacia lógica modal. Ahí es donde creo que es una buena alternativa, porque generalmente metemos o saturamos de métodos al alumno. Entonces, dos métodos creo que está bien, ya más de dos métodos creo que es complicado, ¿no? O puede ser complicado para los propósitos de un curso que no es de especialización. Pero bueno, digamos, hemos llegado acá y pues voy a tomar esta fórmula aquí. ¿Y qué pasa con algunas tablas de verdad, ¿no? Algunas tablas de verdad a nosotros nos sirven para mostrar una relación a la que nosotros llamamos equivalencia lógica, ¿no? Esta relación a la que nosotros llamamos equivalencia lógica, ¿qué es lo que quiere decir? Que, bueno, dos fórmulas son lógicamente equivalentes. ¿Qué quiere decir que dos fórmulas sean lógicamente equivalentes? Porque hay una regla que me dice que esas dos fórmulas pues son equivalentes. ¿Cuál es esa regla? En este caso, la regla está dada por la semántica, ¿no? Por la semántica de las definiciones semánticas del sistema. ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros tenemos dos fórmulas, que estas dos fórmulas son totalmente diferentes. Cuando nosotros hacemos las tablas de verdad de estas fórmulas, este es verdadero, este de aquí era que era este de aquí, da igual, no, espérenme tantito, este es verdadero, este es falso y este es verdadero, y esta se convierte en esto así, ¿no? Entonces, digamos, cuando nosotros tenemos la tabla de verdad, resulta o resultará en algunas ocasiones que dos fórmulas compartirán la misma función de verdad, o sea, que la función de verdad de estas dos fórmulas, en este caso de este bicondicional y de esta conjunción, son igual, es la misma función de verdad, ¿no? O bueno, no la misma función, es el mismo valor. Tienen exactamente el mismo conjunto ordenado en la misma forma, ¿no? Claro, provecho. Entonces, ¿esto por qué es importante? Cuando nosotros cuando nosotros decimos que dos fórmulas cualesquiera comparten una tabla de verdad, en este modelo, en este sistema de lógica, estamos diciendo que esas dos fórmulas son equivalentes. No son la misma fórmula, son traducibles entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en tanto que tienen el mismo valor de verdad, como tienen exactamente el mismo valor de verdad, yo puedo pasar de esta fórmula a esta otra fórmula. Ajá. Justificado por este principio de la misma tabla de verdad, ¿no? De la misma función. Entonces, a esto le llamamos equivalencia. Equivalencia lógica. Dos fórmulas serán lógicamente equivalentes si tienen la misma tabla de verdad. Esto lo estoy diciendo hay que tomarlo con pinzas un poco, porque es filosóficamente más complejo, pero para los objetivos de nuestro curso y generalmente de un curso básico de lógica, se puede entender que pues si yo establezco una equivalencia entre dos fórmulas, yo puedo escribir la primera, pasar de la primera a la segunda y de la segunda a la primera sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto genera, ahora sí ya viene la cuestión, ¿no? Bueno, vamos a escribir el concepto, ¿no? Equivalencia lógica, ¿no? Aquí es dos fórmulas serán equivalentes si comparten la misma función de verdad, ¿no? Aquí, acuérdense que aquí nuestra semántica es veritativo funcional. Ok, bueno, ¿esto qué me permite hacer? ¿O de qué me sirve esta noción de equivalencia lógica?
que si yo determino o detecto estructuras que son generalmente equivalentes, o bueno, no general, sino que son siempre equivalentes, yo puedo traducir de una estructura hacia la otra estructura. Y esto me va a permitir escribir fórmulas que tenía originalmente escritas de una manera en otra manera. ¿Para qué me sirve hacer esto? Bueno, muchas veces simplifica algunos problemas. Algunas veces simplifica algunos problemas y para eso me sirve, ¿no? Entonces, a esas expresiones que o esas estructuras que generalmente tienen o conservan, vamos a pasar, no aquí mismo, que conservan esta propiedad de ser equivalentes, les llamamos reglas, ay qué pendejo, esto era acá abajo, les llamamos reglas de equivalencia. Estas reglas de equivalencia se pueden demostrar a partir de reglas de inferencia, de otro tipo de reglas que se llaman reglas de inferencia, que veremos después, y además aplicando equivalencias, pero ahorita digamos nos bastan en realidad solamente 5 de ellas para demostrar cualquier argumento, pero hoy voy a explicarlas todas, ¿no? Todas las que hay por ahí basiquillas, y vamos a hacer algunos ejemplos con las fórmulas que tenemos antes, ¿no? De cómo se pueden aplicar. Entonces, voy a empezar escribiendo cuáles son estas reglas. Tengo unas que se van a llamar, o las voy a denominar reglas para la disyunción y la conjunción. Y aquí voy a tener 3 reglas. Voy a tener asociación, agrupación y conmutación. Voy a tener esas 3 reglas respectivamente. Las voy a poner aquí en orden, mejor, asociación, agrupación y conmutación. Son para la disyunción y para la conjunción porque funcionan para las 3. ¿Qué me dice cada una de estas reglas? Bueno, vamos a insertar como siempre una ecuación. Esa ecuación no debió haber sido insertada aquí, mejor vamos a copiar una proposición, vamos a poner aquí enfrente. ¿Y qué hace la asociación? Bueno, supongamos nosotros que tenemos 3 proposiciones, ¿no? Cuya única conectiva es la conjunción. Todas sus conectivas son iguales, en este caso es la conjunción. ¿Qué me dice la asociación? Bueno, a partir de la asociación yo puedo inferir o puedo hacer lo siguiente. Básicamente me va a permitir cambiar los paréntesis de lugar. ¿Vale? Este es el principio de esta regla, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy asociando proposiciones que están relacionadas por la conjunción. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque en la tabla de verdad no va a cambiar el valor, en realidad, dado que son conjunciones y disyunciones. Entonces, pues esa es la razón. Uno puede ser aquí la tabla de verdad y me va a salir idéntica la tabla de verdad de esta que de esta, independientemente de cómo la haga. Esta regla de asociación funciona tanto para que si yo tengo aquí conjunciones o si yo tengo disyunciones. ¿Cuál es el requisito? Que deben de ser pues iguales, ¿no? O sea, deben de ser puras disyunciones o puras conjunciones para cualquiera de estas 3 reglas. Entonces, digamos, pues la asociación así funciona. No puedo mover los paréntesis del lugar. Esta creo que es una regla transparente, no es complicada. Luego tenemos agrupación, que agrupación, digamos, es una regla se puso el paréntesis. Bueno, agrupación es una regla que cuando yo no tengo paréntesis me va a dejar a mí ponerlos, ¿vale? Cuando yo tenga así 3 fórmulas cualesquiera
que no están entre paréntesis. Acuérdense que la lógica las pone en pares, ¿no? En proposiciones que vienen juntas entre ellas. Entonces, a ver, permítanme un segundo, por favor. Ya, una vez hay que tener el negocio familiar. Entonces, estábamos aquí en esta fórmula, ¿no? Agrupación me dice, si yo tengo tres proposiciones, en este caso estoy poniendo el paréntesis exterior, pero recuerden que este es innecesario, ¿no? Cuando tenemos tres fórmulas, y digamos que de esas yo puedo hacer que ponerlo ya sea, ponerle paréntesis ya sea en el primer par, o ponérselo en el segundo par, ¿no? O sea, de modo que yo las agrupe, que me queden en proposiciones de dos variables y una conectiva. Entonces, eso es lo que me deja hacer agrupación. Me va a dejar, si yo tengo tres proposiciones, pues agrupar, o sea, poner. Otra vez, vale para la disyunción y vale para la conjunción, para cualquiera de las dos, pero debe de ser la misma conectiva en cada caso. Ahora vamos a pasar a otra regla, que es la conmutación. Y la conmutación, digamos, esto hace esto así, y la conmutación me dice que yo los puedo voltear, puedo cambiar el orden. O sea, vean que aquí tenía primero P, luego acá tenía OQ, y aquí tenía Q y luego tenía OP. Entonces puedo hacer también eso, puedo cambiar el orden de las variables, y vale igual, ¿no? Lo mismo, digamos, aquí tuviera P y Q, acá también puedo tener Q y P. Significan exactamente lo mismo. Entonces, estas son, digamos, tres reglas más o menos sencillas, no hay como que mayor problema. Aquí les voy a poner un corchete alrededor nada más para que con la notación se separen, ¿no? Para que no vaya a haber como confusiones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? De la fórmula de la izquierda estamos pasando a la fórmula de la derecha. ¿Con qué criterio lo estamos haciendo? Pues como dijimos hace rato, como tienen la misma tabla de verdad, pues eso quiere decir que son equivalentes, ¿no? Entonces por ese principio es que lo estamos haciendo. Bueno, ahora que prosigue. Estas son las reglas para la disyunción y la conjunción. Son principios básicos, van a estar ahí siempre, y pues nos van a ayudar más bien con cuestiones como de orden, ¿no? Si se dan cuenta, más bien sirven como para ordenar proposiciones, especialmente cuando tienen únicamente estas dos conectivas. ¿Qué regla sigue? Bueno, sigue la regla de la negación, en este caso se llama doble negación, y esta regla particularmente, que también es otra de las reglas más sencillas que hay, lo que hace es que me dice, bueno, si tú tienes dos, buenas, profe, ya saqué el GTA, ya lo acabé, señor. Debió de haber ido a esas clases de cómo acabarse el GTA. Entonces la doble negación que me dice, si yo tengo una fórmula que tiene dos negaciones, entonces estoy de hecho afirmándola, ¿no? Esto es, negar dos veces es equivalente a afirmar, y básicamente es una regla que me dice, bueno, cuando tú tienes dos negaciones, ¿qué puedes hacer? Pues cancelarlas, ¿no? En realidad ese es como digamos en términos coloquiales lo que estaríamos haciendo. Entonces, esta es una regla que vamos a estar usando mucho. Cuando tengamos siempre dobles negaciones las vamos a cancelar. Este es el criterio, doble negación. Ya más adelante, cada que lo hagamos, pues lo voy a estar yo enunciando. Y luego tenemos otras reglas que, digamos, yo les llamaría como de cambio de conectiva. Si se dan cuenta, aquí
en doble negación eliminé yo una conectiva. Aquí en las reglas para la disyunción y la conjunción, yo no cambié las conectivas, simplemente o moví las proposiciones del lugar, como que las giré, o moví los paréntesis, o puse paréntesis donde no había paréntesis, ¿no? Eso es digamos, esa es la regla. Acá en cambio de conectiva van a ser reglas donde la conectiva que estaba escrita va a cambiar de la primera hacia la segunda. Aquí tenemos implicación. No me llegan las notificaciones de sus clases de videojuegos, profe, porque es que esas son en Facebook. Esas son en Facebook, señor, no las hago aquí por el Twitch. Entonces, acá en las de cambio de conectiva tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos implicación material. Tenemos implicación material. Ay, es que no quería poner aquí pero ya la voy a poner aquí. Ley de Morgan. Ley de Morgan, a la cual le voy a llamar nada más simplemente ley de Morgan, o Morgan, así, a secas. Entonces tenemos implicación material, ley de Morgan, falsa implicación, equivalencia material, y a ver, implicación material, ley de Morgan, falsa implicación, equivalencia material, y ya se chingó, son todas. Vale, entonces tenemos, bueno, tenemos una regla rara, pero eso la voy a explicar al final. Es de cambio de conectiva, pero también nada más sirve para un caso en particular. Entonces, ¿qué es la implicación material? Es una regla para cambiar de disyunción a implicación y viceversa. Esto es lo que hace esta regla. Cambia una conectiva en disyunción y la escribe en formato de implicación, o bien cambia una conectiva de implicación y la escribe en formato de disyunción. ¿Cómo funciona esta regla? Aquí sí vamos a empezar ya a hacer un poquito más, pues sí, vamos a empezar a escribir las formulitas acá. ¿Y qué voy a hacer en esta regla? Bueno, digamos yo tengo una fórmula la cual es una disyunción. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar el primer disyunto y lo voy a negar. Voy a hacer esto, no P. Luego, esta disyunción que tengo yo escrita la voy a cambiar por una implicación, y luego la segunda disyunción o el segundo disyunto va a quedar igual como estaba. Esta regla es una regla que modifica únicamente al antecedente o al primer término en el caso de que fuera una disyunción. Supongamos que yo tengo ahora el otro caso, que yo tengo P entonces Q aquí. Si yo tengo aquí P entonces Q, va a pasar exactamente lo mismo. Voy a negar el antecedente o la primer fórmula, voy a cambiar, ahora es de implicación a disyunción, y la segunda fórmula queda idéntica. Esta es la regla de implicación material. ¿Vale? Ese es su funcionamiento. ¿Y cómo se escribe la regla? Bueno, en este caso se escribe, otra vez acuérdense que estos paréntesis son ilustrativos. Y aquí escribimos equivalencia, y aquí vamos a tener así. Y bueno, ahora vamos a escribir su otra versión de esta regla, que es cuando nosotros pasamos de disyunción a implicación, ¿no? Esas son las dos. Luego viene una regla bastante más complicada, que esta la voy a dejar para después. Bueno, no es bastante más complicada, lo que pasa es que tiene más casos. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, con falsa implicación, esta es una regla que me va a permitir
no, ¿para qué copié eso? Es una regla que permite reescribir un condicional negado o una conjunción negada. O bien, lo voy a dejar como me deja, es una regla para cambiar de conjunción a implicación y viceversa. Porque lo voy a dejar así, pero no es tan así, ¿vale? Entonces, esta regla ya trae más. Voy a pasar esto para acá abajo. Esta regla ya trae más casos. Y bueno, otra vez, ¿no? Me dice, es una regla que me deja cambiar de conjunción a implicación y viceversa. Entonces, digamos, yo aquí tengo mi implicación. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Si yo tengo una fórmula con implicación, lo primero que voy a hacer es que voy a agregar un paréntesis y lo voy a negar. El primer término o la primera variable la voy a escribir como estaba. El condicional lo voy a cambiar por una conjunción y la segunda fórmula la voy a negar. Por eso se llama falsa implicación, porque niega la implicación existente, ¿no? Ahora, este es el caso para el condicional. Supongamos nosotros que yo tengo P y Q. ¿Qué voy a hacer? Mismo procedimiento. Paréntesis, voy a negar, voy a escribir la primera fórmula, voy a cambiar por un condicional y ahora voy a negar la segunda parte. Entonces, vean cómo cambia, ¿no? Como en implicación material nosotros alterábamos esta parte de la fórmula. Ahora en esta regla nosotros alteramos esta parte, pero además negamos toda la fórmula, ¿vale? Bueno, este es el primer caso. El primer caso es pasar de una condicional o de una implicación, así como están simplemente negadas. Así como están afirmadas. Entonces aquí tenemos negación y acá teníamos P y no Q. Ahí está. Esta regla no es usual que se las enseñen, pero es una cosa que nos ayuda mucho en un tema posterior. Y acá tenemos y bueno, digamos tiene estos dos casos, pero ¿de qué otra forma la puedo interpretar? Pues cuando yo tenga una implicación o tenga una conjunción y están siendo negadas, yo puedo agarrar esta negación y, digamos, básicamente es quitarla y escribir la fórmula en un formato más sencillo, que serían estos dos formatos, ¿no? Recuerden que puede uno pasar de izquierda hacia derecha. ¿Cómo funcionaría o qué estrategia yo planteo? Bueno, si tú tienes, por ejemplo, una fórmula negada, así, ¿qué es lo que yo inicio a hacer? Bueno, ya está el paréntesis y la negación, ¿no? Entonces voy a negarlo todo. Voy a escribir las dos fórmulas, pero la segunda la voy a negar. Entonces estas dos negaciones se van y me va a quedar simplemente no te muevas tanto, P y Q, ¿no? Que es lo que teníamos. Esta es otra forma de interpretar la regla. No se preocupen, más adelante estaremos haciendo prácticas y vamos a estar repitiendo estas cosas. Entonces, bueno, esa es la regla de la falsa implicación. Básicamente pues era eso, ¿no? Me deja cambiar de conjunción a implicación y viceversa. Esta es ahora viene la regla de ley de Morgan y esta es una regla para cambiar de conjunción a disyunción. Listo, es una regla para hacer eso, cambiar de conjunción a disyunción. Vamos a empezar con la conjunción. ¿Cómo funciona la regla? Bueno, esta regla de cambiar, lo que vamos a hacer primero es negar.
vamos a negarla toda, ¿no? Vamos a poner un paréntesis y vamos a negarla toda. Vamos a escribir las proposiciones tal cual están. Luego vamos a escribir la conectiva, la vamos a cambiar por disyunción y esas proposiciones luego las vamos a negar. Esa es una forma. Otra forma que tenemos de hacerlo es, bueno, ¿qué hacemos? Como es una regla para cambiar de conjunción a disyunción, aquí me hizo falta poner y viceversa. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos nuestra conectiva primero, ponemos disyunción. Ponemos exactamente las mismas conectivas, mismas variables, tal cual están. Luego ponemos un paréntesis y luego vamos a negarlo todo. Obviamente no se niegan las de acá, ¿no? Esta es la regla de ley de De Morgan. Yo le voy a decir nada más simplemente Morgan o de Morgan, ¿no? Entonces esa es la primera versión. Supongamos que este de aquí fuera una disyunción. Bueno, para la disyunción funciona más o menos similar, ¿no? Yo agarro, cambio la disyunción por una conjunción, escribo mis dos fórmulas como estaban, pongo un paréntesis y luego ¿qué hago? Lo niego todo. Listo, ya está. Esta es la regla de ley de De Morgan y bueno, vamos a escribirla aquí otra vez con sus fórmulas. Y esta, no, esto era así. Muchas veces se le complica a los alumnos porque no queda muy claro cómo trabajar las negaciones, ¿no? Porque como me salen más negaciones, por eso. Y generalmente a nosotros nos la enseñan así con esta estructura. Y bueno, hay que ver, hay algunas cosas que luego pasan. Entonces ahorita por eso en los ejemplos voy a tratar de ampliar esos temas para que no haya mayor problema. Y y bueno, digamos, estas son las dos versiones, ¿no? Es una regla que también funciona bastante bien, como que si yo tengo, por ejemplo, tengo dos fórmulas y esas dos fórmulas están negadas, por ejemplo, yo tengo no P o no Q, digamos que yo tengo esas dos fórmulas, ¿no? Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo. La regla me permite cambiar la disyunción, aquí es donde se confunden, entonces me deja cambiar la disyunción por conjunción, ok, lo hago. Luego, ¿qué me dice? Baja las dos fórmulas tal cual como están. Están con una negación, entonces se van a bajar ambas con su negación. Pon un paréntesis. Ok, aquí está el paréntesis y luego, ¿qué dice? Niégalo todo. ¿Recuerdan esa regla de doble negación? ¿Y qué me resulta? ¿Vale? Entonces esta es la otra versión. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fórmula negada, ¿no? Y también si aquí tuviera yo una conjunción, pues ¿qué haríamos? ¿Qué habríamos hecho en el proceso? Pues habríamos cambiado ahora aquí a disyunción y acá a disyunción. Entonces es donde muchas veces se confunden porque pues se tratan de aprender cada caso y no el procedimiento. Hay que simplemente enfrentarlo por la parte del procedimiento, que es cambia la conectiva, baja las otras, pon paréntesis, niégalo todo. Si estuviéramos en el caso contrario, supongamos que estamos nosotros pasando de esta fórmula de acá, por ejemplo, no es cierto que no P o no Q, pues ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, ¿no? Cambia tu fórmula, cambia tu conectiva, ok. Baja tus proposiciones tal cual están, ok. El paréntesis ya está, entonces ya no lo tengo que agregar porque ya está, ¿no? Y luego niégalo todo. ¿Qué va a pasar con estas dobles negaciones? Se van a ir. ¿Y luego qué va a pasar? Queda simplemente así, que es lo que tenemos acá. Entonces, digamos, este procedimiento funciona, según yo, funciona bastante bien, ¿no? Por partes. Lo vamos a seguir aplicando y reivindicando de todas maneras, entonces no pasa nada. Y bueno, ya una vez habiendo resuelto esa parte de ley de De Morgan,
vamos nosotros a escribir la última, que es una regla que llamamos equivalencia material, que la regla de equivalencia material me va a servir a mí para pasar de una fórmula con bicondicional a una fórmula, aquí va a ser regla para expandir bicondicional. ¿Vale? Para esto me sirve esta regla. Entonces, aquí vamos a tener generalmente aquí es ecuación. Aquí sí voy a ocupar la doble flechita. Normalmente ocupo el de equivalencia. Aquí voy a ocupar doble flechita para no confundir. Entonces, digamos, tengo este. Y recordemos que la regla, o más bien la función del bicondicional, era pasar o tener una condición en este sentido y luego tener otra en este otro sentido, ¿no? En ese sentido, digamos, tengo P, entonces Q, y además tengo Q, entonces P. Por esa razón es que cuando se expande, digamos, por esta razón es que cuando se expande me va a quedar P, entonces Q, y además me va a quedar Q, entonces P. No, esta es la forma de la equivalencia material, donde me deja expandirlas. Hay otra estructura, esta es un poquito menos intuitiva, pero creo que igual pudiera valer la pena de una vez ponerla, o no pudiera valer la pena de una vez ponerla. ¿Vale la pena o no vale la pena? Yo creo que ahorita no la voy a poner. Esa la vamos a dejar para la clase de demostración, ¿vale? Porque no hay un proceso como tan intuitivo. Entonces, digamos, tenemos estas son las reglas básicas que nos ponen, y luego por fin tenemos la última que se llama exportación, la cual esta es una regla rara porque, bueno, primero el requisito de exportación es que tengamos nosotros una fórmula de este tipo. Así, tengamos una así, es que la estaba yo escribiendo al revés. Tengamos una fórmula de este tipo, y esta fórmula va a escribirse de la siguiente forma. Entonces, en esta es un poquito complicado, pero bueno, básicamente simplemente voy a tomar mi primer fórmula, mi primer variable, la voy a dejar ahí nomás. Voy a cambiar la primera conjunción y la voy a escribir como una implicación, y ahí mero voy a poner un paréntesis, que es lo que está pasando acá. Esta regla es bastante menos usada, no sé, como que a los profes igual y no les gusta tanto, y luego igual y no la usan tanto. Yo también no recuerdo yo haberla usado tanto en mis clases regulares, pero de pronto sí llega a ser requerida. Pero bueno, esa es la que me hacía falta, la regla de la exportación, y ya de ahí son todas. Entonces tenemos asociación, agrupación, conmutación, doble negación, implicación material, falsa implicación, ley de De Morgan, equivalencia material y exportación. Esas son nuestras reglas de equivalencia. Ejemplos. Porque aquí es como de, oiga, profe, ¿para qué nos acaba de meter 10
reglas ahí, ¿no? Si son 10, bueno, ni las conté. Oiga, profe, ¿para qué nos acaba de meter todas estas reglas? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, hay ocasiones donde hay algunas fórmulas que pudimos nosotros haber trabajado de una forma simplificada y no lo hicimos, ¿no? Entonces por eso dejé los ejemplos acá. Vean, por ejemplo, bueno, se puede expandir aquí, ¿no? Esta fórmula y esta fórmula se pueden trabajar de una forma bastante más sencilla si nosotros quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, vean, esta no, esta... Ay, pasará, no pasará. Ahorita no les voy a mostrar equivalencias notables. Esta de acá, ¿no? Tiene una negación y cuando yo estaba haciendo mi método, acuérdense que yo tenía que venir aquí a analizar y luego venir a analizar acá y qué hueva, me podía confundir. Entonces piensen que qué va a pasar si yo le hago ley de Morgan a esta. No es cierto que A y no B. Tengo esto. ¿Qué pasa si yo le hago ley de De Morgan? Bueno, la primera acción al hacerle ley de De Morgan es que yo voy a cambiar esta disyunción, esta conjunción por una disyunción. Segunda acción, proposiciones tal cual estaban. Agrego paréntesis. Tercera acción, niego todo, ¿no? Aquí ya tenía la negación. Entonces niego acá y niego acá. ¿Qué va a pasar? Estas dobles negaciones se cancelan y me queda no A o B, ¿vale? Esta fórmula puede ser escrita como no A o B, pero además de eso, veamos todavía un caso más sencillo. Esta es una disyunción que puede ser pasada, no te preocupes, Oidam, es una disyunción que puede ser pasada ¿a qué? A implicación. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Por implicación material, que es la regla que yo había escrito antes, ¿no? ¿Cómo funcionaba implicación material? Pues con implicación material agarrábamos, cambiábamos la disyunción por implicación, negábamos el antes, bueno, la primera variable, en este caso ya tiene una negación, por lo tanto serían 2, y el consecuente se queda igual, y pues, por doble negación cancelamos las dos negaciones que se repiten y nos queda A entonces B. Entonces, vean cómo tiene esa peculiaridad o esa nobleza esta nueva cosa que acabamos de hacer, que en realidad esta fórmula de aquí no era esta fórmula de aquí podía todo el tiempo escribirse como no A, perdón, como A entonces B, ¿no? Todo el tiempo era esta fórmula así de sencilla, no era una fórmula tan complicada. Ahora esta de acá, ¿podemos hacer lo mismo, profe? Pues sí podemos hacer lo mismo, miren. Esta ya tiene una implicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a cambiar esta implicación por una disyunción. Me falta una regla de explicar, ya me acordé cuál es. Ok, vamos a hacerlo. Listo. Vamos nosotros aquí a cambiar esta implicación por una disyunción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La cambiamos. ¿Qué le hacemos a la primera fórmula? La negamos. ¿Qué le hacemos a la segunda fórmula? Queda igualita. ¿Vale? ¿Qué le pasa a las dobles negaciones? Se van. Entonces, esta fórmula era equivalente a esto, ¿no? Listo. Pero además va a pasar una cosa más, otra cosa interesante. Estas reglas pueden ser aplicadas a cualquier conectiva. Entonces, yo puedo aplicar las reglas que me sirven para la implicación ahí, tanto como yo puedo aplicar las reglas que me sirven para ¿quién? Para la disyunción acá, ¿vale? Entonces si yo aplico la regla de esta disyunción, ¿a quién afectaría? Únicamente a esa disyunción, ¿no? O sea, a esta sección de la fórmula. Entonces lo voy a hacer. Todo sea por simplificar las cosas, ¿no? Entonces, digamos, mucho de hacer lógica trata de hacer eso, simplificar. Entonces ahora nos vamos a concentrar en qué parte, esta parte de aquí nada más, ¿no?
¿Qué hacemos? Bueno, vamos a cambiar esta disyunción. ¿Por quién? Pues por conjunción, ley de De Morgan. Ok, primer paso de ley de De Morgan, cambiamos. Segundo paso, bajamos las variables tal cual estaban. Aquí ya teníamos un paréntesis, conservamos paréntesis. Teníamos una negación, esa negación se conserva también. Tercer paso, negamos todo. ¿Qué pasa? Quitamos dobles negaciones. ¿Qué ocurre? Nos queda C y no D. Aquí, como teníamos una conectiva acá afuera, esa conectiva no nos podemos olvidar de ella y por eso se conserva el paréntesis, ¿vale? En ese sentido, lo que yo voy a tener acá va a ser O, paréntesis, C y no D. Eso es lo que yo voy a tener. Entonces, vean cómo esto pasó a ser esta es una fórmula más sencilla, tiene menos negaciones. ¿Sigue teniendo la misma tabla de verdad? Sí, pero menos negaciones a final de cuentas. Si lo aplico a la clase de lógica, ¿crees que la maestra me regañe? Si lo aplicas en este momento, sí, cuando estás haciendo tablas de verdad, porque se supone que en este momento no tienes estos conocimientos. La verdad es que no hay nada que te impida hacerlo porque hay una justificación lógica. ¿Dónde es donde se aplica generalmente esto? Cuando los profes te enseñan teoría cuando te enseñan demostración de argumentos. No teoría de la demostración, no enseñan eso, enseñan demostración de argumentos lógicos. Ahí es donde más explican, pero bueno, si te das cuenta esto es un argumento, yo lo que estoy haciendo nada más es reescribirlo de una forma más sencilla para que me sea más fácil trabajarlo. Y esa es la razón. ¿Se puede simplificar más? Sí se puede simplificar más esto todavía y ahorita lo voy a hacer. Porque aquí fue donde me acordé que me faltó la última regla, ¿vale? Esta también es una regla similar a la exportación, aplica más bien según qué casos, ¿no? No según qué casos, sino aplica para primero 3 proposiciones distintas y esta regla se llama distribución. Entonces, la regla de distribución, lo que me va a decir, digamos, tiene esta misma estructura. Ya llegó el patrón, sí, ya llegó ese güey. Entonces, tenemos acá la estructura esta y acá, para conservarlas como vienen los libros de la escuela, me lleva la que me trajo. No, joder, no haga eso. Que no haga eso, señor. Ahí está. Que no haga... Estoy peleando aquí con el Word. Ahora sí. Vale, la regla tiene esta estructura. Yo voy a tener como conectiva principal a una conjunción y esa conjunción va a estar relacionada con otra fórmula cuya conectiva es una disyunción, ¿vale? Otra vez, conectiva principal afuera tengo conjunción, adentro tengo disyunción. ¿Funciona al revés? Sí, también funciona al revés. O sea, yo tengo conectiva principal, disyunción y adentro del paréntesis voy a tener otra proposición cuya conectiva es la conjunción, ¿vale? ¿Cuál es el requisito entonces? Que esta de aquí y esta de acá, generalmente entendemos a la conjunción como la disyunción, como si fueran contrarias, porque mientras que la conjunción une, la disyunción bifurca, ¿no? Eso por eso decimos que son contrarias. Entonces, yo tengo 3 fórmulas las cuales son contrarias. Vale. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la primera fórmula y la voy a repetir. Y la voy a escribir. Bueno, mira, primero, perdón, aquí va a ser... Voy a abrir 2 pares de paréntesis. Así. ¿Vale? 2 pares. Un par de... sí, 2 pares de paréntesis. Porque vienen en pares, ¿no? Voy a tomar la proposición que tiene la conectiva y la voy a escribir en ambos con todo y conectiva, ¿vale? PI, PI. ¿Y qué voy a hacer a lo demás? La primera viene para acá, la segunda viene para acá. O sea, la primer variable, perdón, no conectiva, la primera variable va al primer paréntesis
la segunda variable va al segundo paréntesis. ¿Y qué le pasa a esta disyunción? Pues esta disyunción sale. Entonces, ¿qué va a pasar? La distribución es una regla en la cual la conectiva de adentro sale y la conectiva de afuera entra, pero cuando la conectiva de afuera entra, duplica la proposición con la que está acompañada. Por eso es que yo tengo P aquí y P acá. ¿Funciona esto también para la disyunción? Sí, funciona esto también para la disyunción. ¿De qué manera? Bueno, si yo tengo aquí P, discúlpenme esto, P, O, y aquí tengo Q y R, ¿qué voy a hacer? Primero los dos paréntesis, ¿no? Los pares de paréntesis. Un poquito más despacio, ahí está. Primero los pares de paréntesis. Luego escribo la fórmula con todo y su conectiva en ambos. Y luego, ¿qué voy a hacer con las segundas? La primera va en el primero, la segunda va en el segundo, ¿no? Y luego, ¿qué hace la conectiva de afuera? Sale. Esa es la función, ¿no? Esa es la forma de la distribución. Entonces, bueno, como pueden ver, igual tiene dos casos, la distribución, el caso para la disyunción y el caso para la, qué pendejo, el caso para la disyunción y el caso para la conjunción. Y bueno, aquí básicamente lo que vamos a hacer es P y Q. Aquí me faltó un... Y aquí vamos a poner también un paréntesis. Ahí está, ¿no? Entonces es lo que hace esta regla, básicamente expande, ¿no? una fórmula y pues va a funcionar relativamente similar para la disyunción. Entonces aquí pues vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir esto, aquí vamos a cambiar este de aquí y pues recordemos, ¿no? ¿Qué pedo? Ahí está, ¿no? Ahora, recuerden que estas, no es P o R, aquí es P O y Q y R. Ah, sí cierto, sí cierto, sí cierto. Gracias por la corrección. Estoy escribiendo mal. Ahí está. Entonces, ¿cómo? Esa es la forma de identificar la deída. O sea, cuando tengo tres proposiciones y se cumple que dos son contrarias. ¿Cómo lo hago de vuelta? Digamos que tuviera yo esta fórmula y quisiera escribirla como está acá. Bueno, ahí lo voy a hacer dándome cuenta que tengo una proposición que se repite con la misma conectiva. Corrígeme, joven. Que se repite con la misma conectiva, que es esta. Y afuera tengo la conectiva contraria a esa conectiva, ¿no? Por ejemplo, aquí se repite O, PO, y afuera tengo la conectiva contraria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a sacar la primera conectiva, por ejemplo, aquí voy a sacar P con todo y su variable, abro paréntesis y luego la primera va al primero y la segunda va al segundo con la conectiva de afuera, ¿no? Esa sería la forma también de hacerlo en sentido contrario. Esta la vamos a estar practicando también con una regularidad, con bastante regularidad. Entonces, pues ahorita no la voy a ampliar. Vine aquí a mostrarla porque en nuestro ejemplo que teníamos de nuestra reducción a lo absurdo, esto se puede todavía distribuir, ¿no? Esto de aquí. Entonces, ¿cómo se va a distribuir eso de aquí? Ah, pues vean que tengo aquí una disyunción y adentro tengo una conjunción. Entonces, ¿qué pasa? Doble paréntesis con la primer proposición adentro de ese doble paréntesis, ¿no? ¿Qué le pasa a la primera proposición de adentro del paréntesis que teníamos? Va en el primer lado y a la segunda va en el segundo lado. Y a la conectiva que estaba sale, ¿vale? Eso es lo que va a ocurrir.
Entonces, pues esta fórmula también la podemos escribir así. ¿Vale? La podemos escribir de esta forma, ¿no? ¿Y esto por qué me sirve? Bueno, pues es que quizás dirán, bueno, yo les dije, es que se trata de siempre simplificar y aquí tú estás haciendo más grandes las fórmulas que no eran más grandes. No se preocupen, porque acuérdense que las conjunciones que se les puede hacer, se las puede romper. Entonces, yo pasé de tener, sí, 3 fórmulas ahí con negaciones a tener otras fórmulas que tienen menos negaciones. ¿Vale? Así. ¿Qué es más fácil analizar? ¿Lo que teníamos antes o lo que tenemos ahora? Pues lo que tenemos ahora. ¿Vale? Porque terminé teniendo fórmulas más sencillas. ¿Puedo complicarme la vida? Pues sí, puedo cambiar esta de acá también y puedo cambiar esta de aquí, la puedo expandir si quieren y también ahí cambiarle y todo eso, pero pues eso no lo voy a hacer. Ahora voy a seguir ejemplificando la aplicación de estas reglas, ahora con el siguiente ejercicio que nosotros teníamos, donde era, recordemos que aquí nada más estoy aplicando las de estas, no estoy resolviendo, ya lo resolvimos la clase pasada. Y bueno, estas de aquí ya las hemos escrito, ¿no? Que son estas 3 de acá. Nada más que básicamente le cambiamos. Entonces, vean, por ejemplo aquí, ¿no? Quiero cambiar esta conjunción a una disyunción. Aquí se van a dar cuenta del poder de la ley de De Morgan. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo esto, vale, este es D. Si yo tengo esto, tengo muchas negaciones, ¿no? Entonces, cuando tengo muchas negaciones, ley de Morgan, bueno, en muchas negaciones y una conjunción o disyunción, ley de Morgan es una regla que me deja trabajarlas bastante bien. Entonces la voy a aplicar, acordémonos, cambia la disyunción, luego, esta necesitamos un espacio más, ¿no? Cambia por disyunción, bajamos las proposiciones, las otras variables tal cual están, acá también hacemos no de, el paréntesis ya estaba, lo conservamos, y luego pues la negación de afuera ya estaba también, la conservamos, y luego negamos todo. Acá. ¿Qué le va a pasar a estas dobles negaciones? Por doble negación se van. ¿Y qué me va a quedar? Una fórmula bastante más cómoda, A o D. Entonces, esta fórmula de aquí es realmente ¿quién? A o D. Está más sencillo trabajar A o D, que no es cierto que no A y no D. ¿Vale? Esta de aquí, que era la fórmula que teníamos acá expresada, que era con C o D, pues esta ya también ya la trabajamos, ¿no? Entonces, en última instancia, esta fórmula en realidad era, por una parte, E o C, y por otra parte era E o no D, acá, ¿no? Y luego esta ya la tenemos aquí sencilla, y vean cómo, pues otra vez, se vuelve más sencillo trabajar estas fórmulas independientes con una menor cantidad de símbolos que las otras fórmulas que tenían bastantes más símbolos. Siguiente ejemplo. Bueno, vamos a pasar para acá, vamos vamos a pasar a este ejemplo, ahí está, ¿vale? Entonces, fuchila para allá abajo, y este es el otro que hicimos la clase pasada, ¿no? Vean aquí que tenemos, esta fórmula, pues, ¿qué pasaba con esa fórmula? La podemos reescribir, oiga, profe, pues sí, esta la podemos reescribir esta, podemos trabajar esta y podemos trabajar esta otra fórmula. Vamos a trabajar las 3 para ver qué tanto le podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un condicional, ¿no? Y los condicionales, ¿yo qué les podía hacer? Los podía escribir en términos de disyunciones, ¿no? Entonces, pues vamos a escribirlo en términos de disyunción. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos este condicional, lo vamos a escribir como disyunción,
Luego agarramos la primera fórmula, la que está al lado izquierdo, y esa se niega. Y la segunda fórmula se queda igual. SO no T. Listo. ¿Y ahora qué más podemos hacer? Bueno, yo todavía puedo, esta negación que está afuera como que no me gusta, ¿no? No me gusta tener negaciones afuera de paréntesis. Y aquí tengo una conjunción, tengo negaciones y conjunción o disyunción, me permite trabajar esas negaciones. Entonces voy a aplicar ley de Morgan aquí, porque es la regla para esa fórmula, ¿no? Entonces vamos a, para esa conectiva, perdón. Entonces vamos a aplicarla, y al aplicar ley de Morgan nada más a esta sección, entonces ¿qué pasa? Agarro la conjunción, la cambio por disyunción, conservo el paréntesis y las conectivas tal cual estaban, su negación de afuera, y luego negamos todo otra vez, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta doble negación? Se va. Listo. Entonces esto se va, y en realidad ¿qué me quedó acá arriba? Pues me va a quedar... Ay, ¿por qué está escribiendo si yo le había puesto que la goma? Ahí está. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar, no es cierto que R o Q. Y ustedes pueden decir, oiga, profe, pero es que eso, ¿para qué a mí me sirve? Si lo único que hizo fue, bueno, noten que tengo aquí puras disyunciones, ¿vale? Entonces, esta fórmula que tengo yo acá, realmente se ve más bien así. Así no se ve. Es que estaba escribiendo en todo, ¿no? Realmente se ve como no R o no Q o S o no T. ¿Por qué quería yo que fueran puras disyunciones? Porque acuérdense que había esa regla que dice, cuando tienes puras disyunciones, tú puedes mover los paréntesis de lugar, tú puedes agregar paréntesis donde no los hay, y como había una que me deja agregar paréntesis donde no los hay, por supuesto que también me va esa misma que me deja agregarlos donde no los hay, siempre y cuando haya puras conjunciones y disyunciones, me deja quitarlos. Entonces esa primera fórmula realmente era esta de acá, Irene. ¿Vale? 4 disyunciones. Bueno, perdón, hay 4 fórmulas en disyunción. Pura disyunción. Notemos esta de acá abajo ahora. ¿Qué pasa? Mira, R se repite con todo y su conectiva. La puedo distribuir. Entonces, ¿qué pasaba cuando tenía una repetida con todo y su conectiva? Pues la escribo con todo y su conectiva. Y luego, ¿qué hago con las? ¿Qué hago ahí? Bueno, voy a abrir un paréntesis y las otras dos proposiciones las voy a meter en ese paréntesis, M y N. Y luego, ¿qué va a pasar con la conectiva que estaba afuera? Va para adentro. No R o no Q o no S o no T. ¿Era no S? A ver, vamos a regresar hasta ese estado. Luego sí tengo esa... No, era ese normal. ¿O a qué te refieres? ¿No R o no Q? Ah, sí, o S. Sí, yo leí mal. O S o T. Ah, era no T. Aquí me faltó una negación. Sí, en eso sí tienes razón. Ahí faltó una negación. Luego no se le va por andar acá rayando. Entonces, bueno, esta fórmula de aquí realmente creo que me agrada más que se vea como esta fórmula de acá. Entonces, pues vamos a escribirla más como esa fórmula con la cual me agrada que se vea, ¿no? Que es R, I, M o N. ¿Y por qué me agrada más esta fórmula? Porque como recordaremos, las conjunciones se pueden romper. Entonces, pues bueno, era más fácil trabajar esto.
¿no? Esto lo hago porque, bueno, aquí se pueden aplicar unas reglas, unas herramientas que nos servirán más tarde, dice Mickey Mouse, y nos van a dejar simplificar la demostración todavía más rápido que esto, pero ahorita no lo vamos a hacer. Pero vean, digamos, anticipando, ese es uno de los poderes de estas reglas de equivalencia. Y bueno, vamos a tomar esta de acá, que básicamente nos expande la implicación, ¿no? Nos dice P el bicondicional es en sentido de izquierda a derecha y también es en sentido de derecha a izquierda. Así. Entonces, pues yo aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, escribir la que va de izquierda a derecha. Y luego escribir la que va de derecha a izquierda. ¿Y por qué las estoy poniendo de una vez separadas? Porque acuérdense, me gustan las conjunciones porque las conjunciones las puedo romper y separar. Entonces, ¿sí me quedaron más fórmulas, profe? Sí me quedaron más fórmulas. Pero no importa que me hayan quedado más fórmulas, son fórmulas más sencillas. 3 es más sencillo porque tiene una única conectiva. 1 y 2 tienen dos conectivas, perdón, una sola conectiva. 4 es una premisa o una proposición atómica y 5 es una proposición en disyunción, ¿vale? Igual una única conectiva. Puedo hacer eso con la conclusión. Pues sí, también puedo hacer esto con la conclusión. Por ejemplo, aquí tengo T, entonces P, entonces S, ¿no? Puedo, por ejemplo, escribirla como no T o no P o S. Y luego, ¿qué hacer? Quitar los paréntesis. ¿Qué pasa con la R que queda sin conectivo o negación? Nada. Esta R salió de nuestra distribución. Entonces, acuérdate que una de las reglas que yo introduje para el método abreviado de reducción al absurdo, ¿cuál era? Romper, que las podías separar. Las puedes separar tanto como las puedes unir otra vez. Entonces a esta R no le pasa nada, lo que pues ahí está. Voy a hacer voy a pasar esto a una forma sencilla, porque quiero mostrar el poder de haber hecho esto, porque esto nos puede ser muy útil en algunas ocasiones. ¿Vale? Porque esto nos puede ser muy útil en algunas ocasiones. Pues bueno, es que la maestra casi nos mataba si dejábamos eso así. Ah, claro. Pero aquí que tiene la forma de argumento, de esto lo vas a hacer después en demostraciones, cuando se demuestran argumentos. El chiste es de hecho hacer esto, ¿no? Entonces ahí pues no, por eso no hay falla, ¿vale? Entonces, ahorita lo que quiero mostrar es, imagínense, probar si es una tautología o no. Ok, método de reducción a lo absurdo. Esto es falso y todas estas son verdaderas, ¿no? Ve, R en corto ya se hizo verdadera. ¿Vale? R es verdadera, por lo tanto esta no R que es falsa, ¿no? Esta ya no falsa. Esta de aquí es verdadera y esta de aquí es verdadera. Que tienen tres modelos, esta tiene igual tres modelos, tiene tres modelos, esta de acá tiene que ser para falsa, tiene un único modelo, un modelo según el cual las tres proposiciones son falsas. No T es falsa, no P es falsa y S es falsa. Entonces nota cómo me va a empezar a forzar los modelos acá anteriores y por ejemplo aquí ya R está determinada, P, S es falsa, S aquí también está ya determinada, P que es verdadera porque su negación es falsa, entonces aquí P es verdadera, aquí está P es verdadera, en automático se hace verdadera esta conectiva por la regla de las del condicional, entonces esta ya queda satisfecha de una. Y finalmente esta de aquí tiene tres modelos, también esta no hay ninguna que nos hable de ella, pero ve, por ejemplo, esta para ser verdadera, ¿qué tiene que hacer?
Pues que Q sea verdadera. Entonces Q se hace verdadera. Cuando Q se hace verdadera aquí, hace verdadera toda la disyunción. ¿Vale? Porque basta con que una parte del disyunto sea verdadero. Entonces, satisfecha, satisfecha, satisfecha. Este ya está satisfecho y ve que M o N, aunque tengan tres interpretaciones, no importa porque son letras que no aparecen en otro lado. Entonces, como no aparecen en otro lado, realmente son dos proposiciones que no importaban para el argumento. Entonces yo puedo hacer que N sea verdadera, que M o que N sea verdadera y satisfacerla. Hice la prueba bastante más rápido de lo que lo habíamos hecho la vez anterior. Para esto sirven aplicar reglas de equivalencia, porque si yo tomo las reglas de equivalencia y regreso a métodos anteriores, como método de reducción a lo absurdo, métodos semánticos, puedo ahorrarme bastante más trabajo. Esa es una de las virtudes de regresar. Que tenga yo reglas lógicas significa que las puedo aplicar a todo el sistema de la lógica, no nada más donde la maestra me las está enseñando. Claro que para tu maestra yo te recomiendo que lo hagas como ella dice, ¿no? Con el método tradicional, hazlo así. ¿Por qué con el método tradicional? Porque los maestros tienden a ser muy cerrados en ese aspecto. No les gustan que los alumnos usen hacks. No te estoy regañando. Entonces, como a los maestros luego no les gusta eso, para que no te regañe más bien, ¿no? No le digas, es que lo vi en Twitch, que es más en corto así. El método de tu maestra estará más o menos bien, porque también soy crítico de que ese método tradicional riguroso sea muy bueno. Estará más o menos bien para un curso regular de lógica, pero estas estrategias que yo estoy mostrando, lo que pasa es que pueden evolucionar a un enfoque más avanzado de lógica, que es donde ya uno estudia para participar en olimpiadas y cosas así, que es una de las cosas a las que vamos a llegar más adelante, a resolver ese tipo de ejercicios y veamos que realmente no son tan difíciles. Entonces, bueno, aquí ya aplicamos, aquí ya simplificamos esto, que eran todos nuestros ejemplos, creo, ¿no? No tengo otros. No tengo otros. Voy a sacar del examen parcial otro más para que de ese examen parcial, ese ya le hicimos equivalencias, ya le hice equivalencias, de aquí no le he hecho equivalencias, este es el que le hice equivalencias. Bueno, mira, ve, valía 10 puntos, valía un 10. O sea, si los alumnos resolvían valía un 10 y qué fácil era aplicar esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a tomar de aquí y vamos a hacerle también algunas reglas. Vamos a tomar esa fórmula. Ve cómo esta fórmula de aquí realmente parece ser que se puede escribir como no es cierto que A entonces B o C. Hice implicación material, comodín, sí era un comodín. Hice implicación material y cambié esta de acá, ¿no? ¿Qué hace implicación material? Vamos a recordarlo. Agarramos, negamos la primera fórmula y cambiamos la conectiva de implicación a disyunción o de disyunción a implicación según sea el caso, y la segunda se queda intacta. Luego ve cómo tengo yo aquí una negación y tengo un condicional, ¿vale? Tengo un condicional y parece ser que no hay mucho que hacer, pero sí hay una regla que me deja cambiar de condicional ¿a qué? A conjunción, ¿no? Entonces vamos a aplicarla. Mira, vamos a cambiar este condicional por conjunción. Vamos a poner la primera variable, se queda igual, paréntesis. La segunda variable, ¿qué le pasa? También la vamos a poner igual, perdón. Está esta negación y luego vamos a negar la negación de hasta afuera y la negación, y adentro le vamos a poner una negación. Estas dos se van y ¿qué me queda? A y no B. Falsa implicación. Entonces con falsa implicación
Esto de aquí realmente se veía más bien así. Y oiga, profe, ¿esto para qué? Bueno, ahora hay que notar, como yo tengo esta conjunción afuera y tengo esta disyunción afuera, son contrarios. ¿Se acuerdan que esa era una regla, no? La regla para aplicar distribuciones, la conectiva de adentro es contraria a la conectiva de afuera. ¿Y qué voy a hacer? Agarro mi fórmula que yo tengo afuera, en este caso es una C, y la voy a repetir, ¿no? En dos paréntesis. Entonces, ok, bueno, voy a poner en el primer paréntesis C con todo y su conectiva, y en el segundo paréntesis voy a poner C con todo y su conectiva. Y luego, ¿qué le voy a pasar? A la primera le voy a poner A y a la segunda le voy a poner no B, ¿no? La primera variable va en el primero, la segunda variable va en el segundo. ¿Y qué le hacemos a esta conjunción que tenemos aquí? Pues esta conjunción estaba adentro, entonces sale. Ahí está. ¿Vale? Entonces, todo esto que yo tengo aquí escrito, esto de aquí, después de ese procedimiento que yo acabo de hacer, realmente se ve como COA y C o qué, no ve, ¿vale? ¿Y qué tiene que se vea así? Pueden ustedes decir, bueno, en este caso, si el argumento se ve de esta forma o tiene esta estructura, lo que pasa es que yo puedo romper las conjunciones, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo conjunciones, este es un único, aquí está el por lo tanto, eso quiere decir que eso se va a la conclusión, aparte. Entonces, ¿qué puedo hacer? Todas las conjunciones que están en el lado de las premisas se pueden romper. ¡Pum! Mira qué pasó. Ese argumento realmente se veía así. Y este de acá, cuando yo tengo disyunción o conjunción, ¿qué los puedo hacer yo? Voltearlos de lugar, ¿no? Por esa regla que se llama conmutación, que estaba al principio, que les expliqué. Esta regla, esto de aquí, que está en las premisas, pregunta, ¿esta premisa no es exactamente igual a la conclusión a la que yo quería llegar? Es la misma, ¿no? Entonces yo apliqué una serie de reglas y yo tengo una cosa aquí en la premisa. ¿Y qué va a pasar? Si esta es verdadera, esta premisa va a ser necesariamente verdadera. ¿Vale? O sea, esto hasta le llamamos petición de principio. ¿Vale? Eso es como decir, o llueve, es más, mira, pues sí, o llueve, o me mojo, y además, o me mojo, o voy a bailar. Por lo tanto, o llueve o me mojo. Estoy simplemente repitiendo algo de lo que dije por ahí, ¿no? Entonces, esto es interesante porque estas reglas, según yo las aplique aquí, yo ya no tengo que hacer una reducción al absurdo ni nada. Esto es válido. Esto es como, sí, ¿no? Esto es como decir P y Q, por lo tanto P. Pues sí, es lo mismo que tengo aquí, P o Q, por lo tanto P. Y eso lo supe aplicando estas reglas. Entonces las reglas de equivalencia, que inicialmente yo como inicié haciéndolo, pues porque puedo aplicarla. Básicamente fue así. Muchas veces mis criterios para aplicar reglas de equivalencia es que aquí tengo muchas negaciones, como hace rato. Es que tengo muchas negaciones, no quiero trabajar con tantas negaciones. Mejor le voy a aplicar, como tiene disyunción, le voy a aplicar ley de De Morgan para quitar esas negaciones que no me están gustando. Entonces la aplico. Y luego veo otra fórmula y digo, es que esta como que también está muy larga, voy a ver si no puedo hacer mejor un de Morgan por ahí, una distribución, algo voy a tratar y lo aplico. Y así con las demás. Y digamos, en esta estrategia que quizás no sea
lo mejor porque mi criterio está siendo, se me hace más fácil trabajarlas de esta forma, pero eventualmente con muchos problemas terminan haciendo que el problema sea más sencillo de lo que originalmente estaba presentando y me sea más fácil trabajar para solucionarlo. Esa es la razón por la cual se aplica esto. Entonces, bueno, como recapitulación, realmente lo que hicimos aquí fue, o lo que hice fue ejemplificar, mostrar algunas formas en las que una regla de equivalencia funciona, en las que las reglas de equivalencia funcionan, cuya finalidad de estas reglas es reescribir fórmulas, ¿no? Las reglas de equivalencia sirven para cualquier conectiva, ya sea una conectiva principal o una conectiva secundaria, recordando que la regla hace cambio únicamente en la conectiva a la cual está siendo aplicada, de modo que si yo se la aplico a esta disyunción solo va a cambiar ¿qué? Lo que esa disyunción está relacionando y nada más, el resto se queda igual. Y si yo aplico a esta de acá afuera, ¿qué va a cambiar? Pues sí va a cambiar a toda la fórmula, ¿no? Pero nada más va a, en realidad lo único que cambió fue esa misma conectiva principal. Esa es la, digamos, esa es la función de estas reglas. Son reglas que me dejan reescribir fórmulas, ya sea en unas fórmulas que tengan conectivas distintas o simplemente están las que me dejan, por ejemplo aquí que tengo puras disyunciones, pues puedo agregar un paréntesis por aquí, a lo mejor agrego otro paréntesis por aquí, vean, y lo hago así de grande, o a lo mejor quito los paréntesis o a lo mejor los muevo de lugar según el tipo de regla, ¿no? También recordemos que estas son especiales para disyunción y conjunción, las de mover lugar, paréntesis casi sin restricciones, solamente funcionan para esas. A lo mejor pues yo tengo una fórmula por ahí donde tengo unas que se repiten, eso que en matemáticas se acuerdan que le llamábamos factor común, que uno sacaba el factor común, es el mismo principio acá. A lo mejor no quiero yo trabajar con condicionales, quiero puras disyunciones, pongo todo en disyunciones, reglas que me transformen cosas a disyunción y las agarro, ¿no? Entonces esa es la función de estas fórmulas, reescribir fórmulas en otra que pueda ser muy parecida, o a lo mejor cambio la conectiva. Tengo estas reglas que están acá, recordando el principio aquí existente es el de equivalencia lógica, dos fórmulas son lógicamente equivalentes y comparten la misma función de verdad en el sistema de la lógica proposicional. Tenemos reglas para la disyunción y la conjunción, son tres: asociación, agrupación y conmutación. Simplificar para minorar el trabajo necesario, exactamente. Aquí el principio que estamos aplicando es menos es más, ¿no? O sea, hacer menos símbolos para obtener mejores resultados. Entonces vean, aquí tenemos estas tres, tenemos doble negación que me deja cancelar negaciones que se repiten. Ese principio lo estuvimos ocupando un montón. Tenemos reglas de cambio de conectiva, en este caso tenemos 4: implicación material, falsa implicación, ley de De Morgan y equivalencia material, cada una para el respectivo cambio, para su respectivo cambio. Recuerden, implicación material cambia de disyunción a implicación y viceversa, falsa implicación cambia de implicación a conjunción y viceversa, con aquí el agregado de que bueno, va a aparecer una negación donde a lo mejor no había, pero también me puede servir para quitarla. Ley de De Morgan pues cambia de disyunción a conjunción, también puede parecer una negación de no había, pero también puede ayudarme a quitarla. Y equivalencia material, que pues básicamente expande un bicondicional. Luego vienen nuestras otras reglas, donde está exportación, que esta no la trabajamos mucho, no es tan común usarla. Y luego la regla de distribución, ¿no? Son todas nuestras reglas que vamos a estar trabajando para la equivalencia lógica. No son las únicas reglas de equivalencia, estas son las reglas de equivalencia de manual. El próximo martes no vamos a ver una versión más avanzada de estas reglas, que es la metodología que estábamos trabajando, ¿no? Estábamos viendo método y luego método avanzado, ¿no? Ahora no. La siguiente sesión les voy a hablar de un concepto muy usado en lógica que se llama inferencia, el concepto de inferencia lógica. Vamos a hablar qué es una inferencia, cuáles tipos de inferencia hay en términos digamos un poco soeces quizás,
Vamos a ver la inferencia deductiva, que es la que principalmente se emplea aquí, o más bien es la que se emplea en este sistema, y luego vamos a ver una regla de ellas. Algún día me enseñaré lógica modal, quizás si me animo, quizás sí lo haga. Es que, si te soy muy sincero, tiene como unos 6 años que no estudio lógica modal. Entonces tengo que volver a repasar un montón de cosas, pero quizás sí lo haga. De momento, pues nos vamos a quedar con esta. Eso sí, vamos a tratar de llevar esta lógica la vamos a tratar de explotar lo más que se pueda, ¿no? Eso sí. Entonces, la próxima sesión vamos a ver próximo martes, perdón, concepto de inferencia. Vamos a ver inferencia deductiva, que es la que nos sirve para la lógica proposicional. Y vamos a ver, pues, que también ahí hay unas reglas, pero yo nada más les voy a enseñar 2 reglas de inferencia. Solamente necesitamos, en realidad, 5 reglas de equivalencia y 2 reglas de inferencia para, con un método por contradicción, realizar distintas pruebas aquí en lógica. Entonces vamos a ver eso, y más bien vamos a ver el concepto de prueba. ¿Qué es una prueba? ¿Qué es qué es más apropiado al concepto de demostración, ¿no? Entonces vamos a ver eso la próxima sesión, y ya después pues vamos a estar practicando y agregando algunas cosas, algunos ejercicios ahí. Entonces es lo que viene el próximo martes. Y pues nada, aquí queda el stream de hoy. Gracias por haber estado, gracias por haber comentado, Dance, y también a Kyoa Kurosaki, que seguramente ya se fue a dormir porque ese joven siempre llega a la clase y se duerme. Así le hace aquel. Pero bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Bonita noche y bonitas vacaciones, si somos si estamos en vacaciones, ¿verdad? Bye bye bye.